oyentes también. Los oyentes producen y aportan a esta emisión especial de En Perspectiva. Por ejemplo, Pancho nos escribe por WhatsApp desde Artigas. Dice, está tranquilo, muchos autos desplazándose con normalidad. Hay un solo problema. Llueve desde la noche y hay además descargas eléctricas. Supongo que esto debe estar retrasando la votación. Había una alerta amarilla para buena parte del territorio ayer, salvo lo que sería digamos la zona de Colonia, San José, Montevideo y el sur de Soriano, Florida. Había como una también advertencia amarilla. Así que bueno, ayer hubo tormenta eléctrica. Yo contaba ahora que había estado en una jornada deportiva en el Charrúa y el partido el penúltimo partido de la serie del Campeonato Uruguayo de Rugby se suspendió por truenos y por actividad eléctrica. Estamos volviendo a la mesa de análisis político. Una aclaración que le queda pendiente a Jaime Jafé. ¿Cuál era? Sí. Bueno, que cometí un error cuando hicimos en la primera ronda, hablando de cuál era, digamos, de cómo se había comportado el Frente Amplio en elecciones anteriores en cuanto a su capacidad de ganar votos entre la primera y la segunda vuelta. Antonio me hizo notar con certeza que en verdad cuando dije que la elección anterior, el último balotaje, el de 2014, el Frente había tenido la menor capacidad de recuperación, en un 4%, en realidad eso fue un error porque estaba mirando los votos, en vez de mirar los votos válidos de la segunda vuelta, estaba mirando los votos emitidos. En realidad, vamos a corregirnos, no es 4%. En esa elección, en 2014, entre la primera y la segunda vuelta, el Frente Amplio ganó 7%. Con lo cual, en verdad, fue su mejor desempeño en los tres balotajes que han habido hasta ahora. Ahora, siempre hay que considerar a esos efectos qué tipo de votos. Digo porque hoy se va a decir, supongamos, ¿no?, que el Frente Amplio tuvo tal porcentaje, que el Partido Nacional tuvo tal otro, pero esos van a ser porcentajes sobre el total de votantes, ¿no? Y en cambio, a los efectos estos que estamos considerando, lo que interesa es el porcentaje votos válidos. Sobre votos válidos. Válidos, que es los votos, digamos, emitidos menos los votos en blanco y los votos anulados. Bueno, hoy se va a estar hablando de las dos cosas. Lo que pasa es que solemos ser imprecisos y el mismo error que cometí yo, que se supone que me dedico a estas cosas, lo comete mucho más el resto de la gente. Se habla indistintamente de votos sin aclarar si son emitidos o Lo que pasa válidos. es que es un tema delicado de esta noche, ¿no? Claro. Por ejemplo, para que un candidato pueda ser electo presidente de la República hoy, tiene que tener la mitad más uno del total de votos emitidos. Sí. Del total. Ahí se cuenta todo. Votos en blanco, votos anulados, todo. Pero para la asignación de bancas solo se toman en cuenta los votos válidos. Esto es los votos que expresan alguna preferencia partidaria. Entonces, claro, no es sencillo. Hay que tener la doble mirada. Para calcular las bancas, uno tiene que restarle a los votos emitidos ese porcentaje que vamos a tener de voto en blanco y anulado y hacer sobre ese porcentaje el cálculo. Y para estas consideraciones que hacía recién Jaime, porque todo venía a cuento de si el Frente Amplio en primera vuelta obtiene tanto, cuánto tiene que sumar para poder ganar en la segunda, ahí venía la consideración. Allí ya tenemos que pasar al otro tipo de porcentaje, ¿no? Al porcentaje sobre votos válidos. Comparar válidos de primera vuelta con válidos de segunda vuelta. Exacto. Estamos en esta emisión especial de En Perspectiva con la mesa de análisis político. Estamos aportándole al oyente información y análisis para seguir activamente esta jornada fundamental para el futuro del país y en especial revisando claves que el ciudadano debe ir observando esta noche cuando comiencen a conocerse los resultados. Nos acompañan Ángel Arellano, Antonio Cardarello, Federico Irazábal y Jaime Jafé. Nos detuvimos durante buena parte de esta mesa hasta ahora en lo que hay que observar en el ranking, ¿no? Cómo quedan ubicados los partidos, la votación de un partido, del otro, etcétera. Bueno, pasemos a otro terreno, las internas de los partidos. Ahí se juegan partidos importantes, partidos, ¿no? Hoy tenemos dos elecciones, ¿no? En realidad, ¿no? Hay como dos dimensiones de la elección. Se eligen, por lo menos,
de manera conjunta, pero que determinan resultados diferentes. Hoy podría definirse la presidencia de la República, pero no necesariamente, pero hoy sí se conforma el Parlamento. El próximo Parlamento del Uruguay va a quedar definido de acuerdo a la votación que obtengan hoy los distintos partidos. Y ahí es importante la competencia interna que hay de sectores, de fracciones, que son un elemento constitutivo, clave de los partidos en Uruguay, que explican buena parte de la supervivencia y la antigüedad de este sistema de partidos, y que es muy importante entonces entender cómo queda distribuido el peso a la interna de cada uno. Sí, sí, del mismo modo que decíamos hoy más temprano, que es importante saber cuánto vota el Frente Amplio, cuánto vota el Partido Nacional, cuánto vota el Partido... cuánto vota Cabildo Abierto. Bueno, después hay una segunda lectura que es, en los lemas más amplios, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿qué ocurre con la distribución adentro, no? ¿Qué ocurre con la distribución de bancas en cada uno de esos partidos? Tenemos penca para eso también. Sí. Pero, por ejemplo, empecemos por el Frente Amplio de vuelta, el partido que va a ser el más votado, ya se sabe. Supongo que hay un punto importante ahí, que es si cambia la distribución de fuerzas que hoy existe, ¿no? Hoy, ¿quiénes son los grupos de mayor peso en el oficialismo? Bueno, desde 2004 el MPP rompió la regla que en el Frente Amplio desde su creación ningún grupo lograba retener la mayoría de una elección a otra. Bueno, desde el 2004 para acá el MPP ha sido consistentemente el más votado y con un gran margen. El hecho de que haya renovación de los liderazgos significa también un reacomodamiento de los sectores. Incluso gran parte de la dirigencia del Frente Amplio se quejaba que la demora en arrancar la campaña se debería justamente a estos acuerdos entre la conformación de los distintos sublemas, quién competía con tal, cómo se reacomodaban. Recordemos que el Frente de Líber Sereñi como tal no deja de existir, pero la alianza esa entre la 99.000 de Michelini, Asamblea Uruguaya y Alianza Progresista desaparece y surge un nuevo espacio del ala moderada a través que se expresó a través de la candidatura de Vergara y que logra conformar un sublema progresista que hoy estaría un poco que sustituyendo lo que fue el Frente Líber Sereñi. De acuerdo, también hay un reacomodamiento del Partido Comunista, ¿no? que ha tenido una estrategia de alianza importante con el grupo de Carolina Cose y lograron una lista del Senado muy fuerte y muy atractiva que suma o que junta a dos de los precandidatos de la interna frentista. Y contra eso compite el MPP, que tiene como buque insignia la candidatura de Mujica una vez más. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Hay un factor clave que ha sido la competencia interna por la presidencia de la República en las elecciones internas de figuras nuevas, que no necesariamente terminaron siendo Daniel Martínez, que curiosamente no integra ninguna lista al Senado de ninguna de las fracciones, pero eso le dio a Vergara un empuje, le dio una visibilidad, una notoriedad, le dio a Carolina Cose también y a Óscar Andrade una visibilidad y una notoriedad a nivel nacional, y los puso en un estatus de figuras con proyección a futuro que hoy los ponen en la cabeza de alguna de las fracciones que seguramente ocuparán los primeros lugares. Es importante también a nivel del análisis del voto de la interna el peso de la estructura que tienen las distintas fracciones. Acá es muy importante la capacidad de movilización, de acarreo, de contactos que cada uno de estos grupos tenga, y el MPP ha demostrado ser una fracción en ese sentido de un desempeño muy sobresaliente, con presencia en todo el territorio nacional, con dirigentes locales, tiene una buena representación a nivel de la Cámara de Diputados del interior de la República, tiene algunos intendentes que también son importantes para el arrastre de votos en esta instancia, y seguramente entonces vuelva a ser una vez más la fracción, por lo menos para mí, en la idea que tengo de cómo va a ser el desempeño a nivel del Frente Amplio, va a ser la fracción sin duda que tenga el mejor desempeño, y va a ser la fracción que tenga el mayor número de senadores en la elección de esta noche. Sobre este aspecto, la interna del Frente Amplio, ¿algún comentario más? Sí, a ver, de acuerdo a alguna encuesta que ha circulado creo que Radar hizo una simulación, y también otra encuesta que está circulando, si bien de carácter amateur, y que utiliza la misma metodología de Radar,
estaría dando una suerte de semi-empate entre el MPP estaría sacando 4 senadores, la 1001 encabezada por Andrade con los aliados también podría estar en ese entorno, y otro tanto el sublema Progresistas que encabeza Mario Vergara, pero que tiene además la candidatura al Senado de Álvaro García, de Fernando Amado, y de la vertiente artista, entre otros, o sea que estaría por ahí. Un apunte interesante es que esta vez el Partido Socialista, como no ha logrado incorporar la idea de que es la lista del candidato presidencial, como lo hizo en alguna oportunidad, por ejemplo en el año 99, cuando por única vez el Partido Socialista fue el sector más votado del Frente Amplio y se identificaba como la lista de Tabaré Vázquez. No ha hecho esa identificación con Daniel Martínez, pieza que proviene de esas filas. ¿Cómo que no? No es. Sí, la campaña pone la foto de Martínez. Pone, sí, ¿no? sale. El corazón socialista. Sí, pero no es el mismo énfasis. Y Daniel Martínez, bueno, él no quiere ser candidato a legislador, pero tampoco encabeza ninguna lista. Y no hay la misma identificación que se buscó, por ejemplo, en ese año 99 con la figura de Tabaré Vázquez. Lo que pasa es que Martínez pertenece a la fracción que hoy no domina el Partido Socialista. Bueno, claro. Por eso es ahí está la explicación del asunto. De todos modos hubo una apuesta en ese sentido. Yo creo que no ha tenido éxito, digamos, en todo caso, ¿no? Pero sí hubo la lista, lo de posicionarse como la lista que representa al candidato, o mejor representa al candidato, ha sido parte de la estrategia publicitaria de propaganda del Partido Socialista. Pero sí, yo coincido con Antonio que no ha tenido la visibilidad que tuvo en otros momentos, por ejemplo, la identificación que deliberadamente buscó el Partido Socialista con la figura de Tabaré Vázquez. Partido Nacional, ¿dónde están los puntos interesantes allí si miramos la interna? Si esta noche miramos la interna. Bueno, creo que la gran pregunta es si Sartori alcanza a ganar una banca en el Senado. A nadie le cabe duda que la lista del Senado más votada va a ser las encabezadas por la calle Pou en el Sublema Todos. Recordemos que eso es un punto importante. Recordemos que a nivel de Senado se sigue acumulando por Sublema, o sea que las bancas que obtenga el partido, una vez que el partido tiene un determinado número de bancas, se reparten al interior entre los distintos sublemas y después dentro de los sublemas al interior de las listas. O sea, parece claro que el sublema Todos va a ser claramente el mayoritario, con más de la mitad de las bancas que tenga el Partido Nacional, y después ahí va a estar la representación que puedan lograr tanto Alianza Nacional como el sector de Sartori. Y en especial, claro, terminará de entenderse el fenómeno Sartori y la dimensión real del fenómeno Sartori, que en las elecciones internas no votó como se pensó en algún momento. De todos modos sí logró superar a Larrañaga, recordemos, ¿no? Tuvo 97.000 votos, que es una cifra nada despreciable. Claro. Sí, pero se notó que eso estuvo muy por debajo de las expectativas de quienes invirtieron esfuerzo y dinero en esa campaña. Y eso se ha visto muy claramente reflejado en que la presencia de la candidatura de Sartori al Senado ha sido muy menor a lo que fue la visibilidad que tuvo su candidatura para la candidatura presidencial, ¿no? Sí. Y creo que eso va a tener consecuencias, porque es notorio que ha quedado como una figura más del montón, y la identificación, digamos, Larrañaga en ese sentido ha sido mucho más protagonista en este tramo de campaña, porque además tuvo la doble condición de ser, tiene la doble condición de ser no solo un candidato al Senado, sino ser la principal figura de la campaña por la reforma constitucional. Y eso como que le dio una visibilidad que yo creo que invirtió los términos de lo que pasó en la competencia interna, ¿no? Donde Sartori era como la figura descollante que desafiaba a Larrañaga, y ahora eso se ha invertido completamente. ¿Qué ibas a decir, Ángel? Y que también dentro de la campaña de Sartori, el paraguas de Sartori para la campaña presidencial tenía varios nombres, y ahora incluso toda la campaña de su lista estuvo enfocada a su apellido nada más. Si ves los eslogans, si ves la publicidad, etcétera, estaba todo enfocado a un solo nombre, no había un acompañamiento, incluso en la vocería, en la campaña, etcétera, que tú dijeras, bueno, en la lista de Sartori va fulanito y fulanito y fulanito, y eso hace una corporación. En realidad es él solo jugándose la bancada, pareciera que es así, ¿no? Jugándose y como la dice, banca. La banca, correcto. La banca, porque está
como segunda candidata al Senado Verónica Alonso, pero ella sí que la tiene difícil, ¿no? Correcto. Creo que todo hace suponer que solo va a tener una banca. La campaña de Sartori fue claramente una campaña parlamentaria. Incluso hubo en la muchos gráfica, problemas internos en el sector de Sartori después de las internas. incluso en la gráfica de que uno ve en vía pública dice Sartori senador y no aparece casi el nombre del candidato presidencial mencionado. En el Partido Nacional lo que sí se ve es una clara hegemonía de los sectores que en la campaña de las internas apoyaron a la calle Pou. Ahí claramente porque todavía se sumó a ese apoyo a la calle Pou los votos que obtuvo el grupo de los intendentes, que hoy integran el sublema con la lista 71. Están en la lista 71. Están en la lista 71, Botana y Antía. Entonces, que fue lo que quedó más del grueso de aquel grupo, que obtuvo más o menos un 9% en la competencia interna, y que entonces aumenta todavía la diferencia que la calle sacó en la interna respecto a los otros candidatos. Pero además también hubo una estrategia para neutralizar de alguna manera y ponerle un techo al efecto Sartori, que en la campaña por las internas dañó en cierta forma o intentó dañar las chances del Partido Nacional. Por lo tanto, había que llevarlo ahora, no había más remedio que sumarlo, pero en definitiva dejarlo en una posición donde no destacara demasiado. Y eso terminó ocurriendo, digamos que Sartori se tranquilizó, ¿no? Sí. Después de las internas hubo quienes querían expulsarlo, sacarlo por todo lo que había sido aquello de la campaña sucia, etcétera. Claramente. Sobre todo a instancias de Beatriz Argimón y del candidato a la calle Pou, se optó por lo contrario, por ordenarlo. Se lo encapsuló, digamos. Se lo encapsuló, se lo desactivó y da la impresión de que se lo descafeinó también, ¿no? Un apuntecito más que tenemos que ver cómo va a impactar el afer Moreira, ¿no? En Larrañaga. En Larrañaga, porque Larrañaga que había logrado un repunte, como vos mismo mencionabas, y que la identificación, Jaime, también con la campaña Vivir Sin Miedo lo pudo haber posicionado un poco mejor. Hay que ver en qué magnitud este hecho afecta al Partido Nacional, pero sobre todo afecta a Larrañaga, porque si bien Moreira renunció a la candidatura, su nombre sigue estando en la lista. Está segundo en la hoja de votación. Y bueno, es probable, es una hipótesis probable que eso pudiera afectar la votación de Alianza Nacional. ¿A quién favorecería ahí? Yo me juego a... Es probable que hoy Moreira salga senador. Es decir, porque Moreira en realidad puede renunciar a la proclamación de la Corte, pero en definitiva hoy sale senador electo. La lista ya está. Bueno, y si miramos al Partido Colorado, ¿qué pasa con la interna esa? Se picó en la última semana, ¿no? Parecía un poco, ya venía un poquito movida entre los sectores de Ciudadanos y los sectores sanguinetistas y de Amorín, digamos, los no Talvi, en cierta forma, ¿no? Ahí yo creo que ahí hay un poco más de incertidumbre respecto de cuál va a ser la distribución a la interna. No veo claramente una hegemonía de Talvi como hubo en la interna, donde le sacó una diferencia sustancial a los sectores sanguinetistas. Creo que en la interna los sectores sanguinetistas sufrieron un sangrado fuerte a favor de Cabildo Abierto y Talvi no sufrió ninguno, pero en este tramo Talvi sí sufrió pérdida de votos hacia otras opciones, probablemente hacia el Frente Amplio o hacia algún otro sector del Partido Nacional, y que entonces ahora se vuelven a equilibrar un poco las fuerzas, y creo que va a haber una interna bastante pareja entre Ciudadanos y los sectores sanguinetistas. Sí, la encuesta esa que está circulando muestra que hay un favoritismo para Talvi bastante claro. Incluso la propaganda de la campaña fue: la 600 es la única forma de votar a Talvi, o sea, identificando al candidato presidencial con esa lista al Senado, cosa que llevó a la molestia. Y a mí me parece que esta movida de Sanguinetti de la última semana de apoyar a la reforma constitucional de Larrañaga, más que una movida para favorecer al Partido Colorado, está pensando en la competencia interna. Claro, sí. Yo tengo la impresión de que la mayoría a favor de las 600, digamos, va a ser muy clara, y me parece que hay una explicación para esto, y es que el crecimiento de Cabildo Abierto afecta al Partido Colorado en su conjunto, pero en particular afecta a la candidatura a los sectores que respaldan la candidatura de Sanguinetti al Senado, y yo pienso que digamos, eso es lo que está detrás de la debilidad de tanto del Partido Colorado globalmente considerado
como en particular en la interna colorada, que es de lo que estamos hablando ahora, del sector de Sanguinetti. Yo lo que decía es que no veo una diferencia tan grande hoy que le saque Talvi a Sanguinetti como la que le sacó en la interna. Porque ya Sanguinetti sufrió la pérdida de votos antes, en detrimento de Cabildo Abierto. Está bien. Creo de todas maneras que la diferencia va a ser muy importante. Pero bueno. Acá entramos en el terreno de la penca. Lo que pasa es que ahí la diferencia es importante, perdón. Supongamos que el Partido Colorado saque hoy 5 senadores, ¿no? Que más o menos puede andar en el entorno de los 5 senadores. La diferencia, un 3-2 es una diferencia importante en términos de votos, pero no es tanto una diferencia importante en términos de representación en el Parlamento. Yo veo más un 4-1. Vos ves más un 4-1. Yo veo más un 3-2. Estoy con el congresista Jaffe. ¿Te faltaba algo? Que estaba planteada la interrogante que estaba planteada también era de que quién ganaba, ¿no? Si ganaba Sanguinetti o ganaba Talvi. Y capaz esa interrogante se queda chica, porque quizás lo que está más en juego es la vida del Partido Colorado para esta posible concertación. Yo creo que eso es lo más clave, lo más titular dentro de la estrategia del partido para esta noche. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede dentro de la concertación? ¿Cómo queda su votación con respecto a Cabildo Abierto y su posible cohabitación en una concertación hipotéticamente viable para el gobierno en una segunda vuelta, ¿no? Básicamente me parece que por ahí van los tiros. Ya continuamos en esta emisión especial entre la mesa de análisis político, las crónicas de los colaboradores de En Perspectiva, las postales de los oyentes, las fotos también de los oyentes y más tarde otros enfoques.